Iniciamos. Bueno, hoy vamos a empezar un tema nuevo. Hasta ahorita, toda la información que hemos manejado ha sido en memoria RAM, memoria principal. Es decir, que cuando nosotros, dejen cambiar aquí el canal, cuando nosotros ejecutamos una aplicación, todos los datos que manipulamos en esa aplicación están trabajados en memoria. Y cuando salimos de la aplicación, ¿qué pasa con esos datos? Pues se pierden, se borran. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a empezar un tema que es el de archivos. ¿Sí? Archivos. Bueno, me voy a apoyar en unas notas, así un repaso muy rápido, ustedes lo leen con más calma, aparte porque el concepto de archivo, pues ustedes ya lo tienen muy, muy claro, si les hablo de nuestros tiempos, los archivos para nosotros eran cosas raras porque, pues, era una analogía de un archivo físico y, pues, sí, al principio era un poquito difícil entender precisamente esa analogía. Ahorita ya ustedes tienen muy claro el concepto de un archivo electrónico, un archivo de una aplicación. Entonces, pues eso que les dije bien al principio, que todo lo que habíamos manejado está en memoria RAM, lo cual se pierde cuando la aplicación ya la terminamos. Y entonces, ahora la idea sería que la información la podamos guardar en un medio, en memoria secundaria. Memoria secundaria es una memoria, no es la RAM. La RAM es la volátil, es la rápida, es con la que trabajamos, con la que procesamos, pero los datos se guardan en memoria secundaria y esa memoria secundaria, pues típicamente son, bueno, de nuestros tiempos eran los disquetes y luego ya después salieron las memorias USB, los CDs y más, lo que más usamos pues es el disco duro, ¿va? Los discos duros. Bueno, entonces, la idea es que nosotros vamos ahora a poder grabar esa información y luego recuperarla. Bueno, ¿cuáles son? Todo eso viene aquí. Hay que entender dos conceptos, o no entender, recordar dos conceptos del manejo de archivos, de manejo de información. Siempre se habla de entrada y salida, ¿sí? Entrada y salida. Una entrada es como una lectura de un dato y una salida es como grabar un dato. Entonces, vamos a utilizar mucho los términos de entrada y salida. O lectura y escritura también. Lectura, pues, es leer la información, escritura es escribirla. También en inglés, pues, es el input. Input quiere decir obtener información, output quiere decir grabar información. Bueno, ¿cuáles son las operaciones básicas de un archivo? Abrirlo, cerrarlo, pero antes de eso hay que crearlo. ¿Sí? Un archivo se crea. ¿Y cómo vamos a hacer esas operaciones de crear, abrir, grabar? Pues con clases que ya nos proporciona Java. Este es el flujo básico de un archivo: crearlo, escribir en él, cerrarlo, volverlo a abrir, leerlo para hacer algo. Cuando lo leemos es porque vamos a hacer algo con esa información. Luego lo cerramos, lo podemos volver a abrir y leer este ciclo, o podemos abrirlo para escribir más datos, ¿sí? Eso es más o menos el ciclo. Como les digo, son operaciones que ya ustedes están muy, muy acostumbrados a hacerlos en muchas aplicaciones. Bueno, entonces, ¿cuántos tipos de archivo hay por el tipo de dato que guardan? Básicamente hay tres. Archivo de texto, que es el que toda la información se guarda como cadena de caracteres. Luego tenemos el archivo binario, en donde la información se guarda son los datos en su representación en binario, pero los datos de tipo primitivo y las cadenas. Un archivo binario, yo puedo guardar, por ejemplo, en un archivo de texto, un entero lo guardo pero como una cadena. En cambio, en un archivo binario, un entero lo guardo como un entero. ¿Sí? Un doble como un doble, un char como un char, una cadena como una cadena, pero no puedo guardar otros tipos de datos más que puros primitivos. En el de texto, todo se guarda como cadena. Y tenemos los archivos de objetos. Los archivos de objetos nos permiten guardar el objeto en sí. Si nosotros
no manejamos el archivo de objetos, entonces, ¿cómo guardaríamos un objeto en un archivo? Pues sus componentes, sus atributos, los guardaríamos como datos primitivos. Nosotros los que vamos a manejar, los que vamos a ver son el archivo de texto y el archivo de binario. No creo que lleguemos a ver el archivo de objetos, pero sí tener la idea o tener ya pues la noción de que también los objetos se pueden guardar. Bueno, entonces, ya esto es más o menos lo que dice este documento. Y entonces vamos a empezar ahora con los archivos de texto. Así es que voy a tomar como referencia este otro documento, un archivo de texto. Bueno, un archivo de texto también nosotros lo identificamos muy fácilmente. ¿Por qué? ¿Cómo identifican ustedes un archivo de texto ahí en la computadora, en el sistema operativo? Porque es un punto .txt, porque lo podemos ver con ¿qué? Con el bloc de notas, ¿verdad? Todo aquel archivo que podemos ver con el bloc de notas es un archivo de texto. Ahora, el archivo de texto, si no está asociado a una aplicación específica, normalmente su extensión es .txt. Digamos, por costumbre, por default, un archivo de texto, la extensión le podemos poner o le ponemos .txt. No es obligatorio. ¿Qué otros archivos de texto hemos manejado aquí en clase? Aparte de los que podemos abrir con el bloc de notas. ¿Los qué? ¿El punto qué? No, ese no es de texto. ¿El qué? Este texto, pero que hemos manejado nosotros aquí todos los días. El PDF tampoco es. El Word tampoco es. ¿Por qué el Word no es? No, estamos hablando de archivo de texto plano, así. Sí, sí, el bloc de notas, a ver, el bloc de notas es un editor de archivos de texto, no es un archivo de texto, todos los archivos de Java son archivos de texto. O sea, los que codificamos son archivos de texto. ¿Sí? O sea, los .java son archivos de texto. Por eso los podemos abrir con el bloc de notas, con otro editor. Pero son archivos de texto porque, fíjense, si yo aquí, bueno, vamos a abrir cualquier archivo. Cualquier archivo del último que hayamos hecho, de la aplicación pila, ¿sí? Ah, pero creo que ya le cambié el nombre. ¿Se acuerdan que le había puesto un nombre incompleto? Ah, no, todo le dejé el mismo. Bueno, mejor aquí, ¿sí? Este archivo que vemos aquí, o estos son archivos de texto, ¿sí? Porque, bueno, nada más que los editores, si yo, bueno, voy a poner este. Los editores son editores de texto. El editor de NetBeans y el editor de, pues cualquier IDE son editores de texto. Nos ayudan a través de colores, negritas, cursivas, nos ayudan a entender mejor el código. Pero en realidad este es un archivo de texto. Si lo abro con el bloc de notas, ¿cómo va a aparecer? Sin colores, ¿verdad? O sea, ese mismo, si lo abro con el bloc de notas, nada más que, pues, ¿por qué no tiene extensión .txt? Pues porque como es de la aplicación de Java, pues ya le puso su propia extensión. ¿Qué otra aplicación de las que hemos usado aquí o en Fundamentos maneja archivos de texto? El PCIN. PCIN también es un archivo de texto. Nada más que el editor de PCIN le agrega adornos para que nosotros entendamos mejor el pseudocódigo. Bueno, por ejemplo, el Word, ¿por qué no es un archivo de texto? Porque tiene muchos adornos, está enriquecido. Es un archivo de texto, pero maneja archivos de textos enriquecidos, con un montón de adornos y un montón de cosas para, pues, asemejarlo a los textos que usamos en la vida diaria, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de archivos de texto planos, que no tienen, o sea, en esencia, en realidad no tienen ni negritas, ni cursivas, ni colores, no tienen nada. Ya los editores como de NetBeans, pues ya le agrega esos elementos para que nosotros entendamos mejor. Pero simplemente, si me voy a ese, ¿dónde quedó? A ver, si me voy a NetBeans, documentos, sí, no hay. Bueno, me voy aquí a NetBeans Projects.
Voy a ubicar ese. A ver, ayúdenme, ¿cuál es? PA. No, el de arribita era este, ¿no? Es este. Y luego aquí nos vamos al código fuente. Y entonces creo que abrí este, ¿no? Este, si le doy doble clic, aquí lo va a abrir con otro editor que yo uso. Yo uso este símbolo, este icono, no es de NetBeans, es de un editor que yo uso. O sea, si yo abro, por ejemplo, este, es un editor, nada más que también es de código. Nada más, pero es un editor que no necesito entrar a NetBeans para poder ver el código. Entonces yo aquí ya puedo ver el código. Pero si yo lo abriera con un bloc de notas, aquí, abrir con bloc de notas, entonces veríamos el archivo como es. Así es el archivo. No tiene colores, no tiene negritas, no tiene nada. En cambio, el mismo archivo, el editor de NetBeans, pues lo muestra de otra manera. ¿Va? Es el mismo archivo, ¿eh? Este que estamos viendo aquí y este es el mismo archivo. No es una copia, es el mismo archivo. Pero acá lo vemos como texto plano. Todos los archivos de código fuente son texto plano, los de XML, todo eso. Pero los editores son los que nos hacen verlos un poco diferentes. Bueno, entonces, vamos a continuar con el documento, ¿sí? Ahí más o menos todo eso que habla es acerca de lo que estamos comentando. Fíjense, pone como ejemplo, si yo quisiera guardar este dato en un archivo de texto, lo va a guardar como una cadena, ¿sí? Bueno, en Java, acuérdense bien de este dato, en Java, los caracteres los maneja con 2 bytes. ¿Sí? El código ASCII, con el que lo manejan algunos lenguajes anteriores, cada carácter ocupa un byte en el código ASCII, pero en el Unicode, que es el que utiliza Java, cada carácter utiliza 2 bytes. ¿Sí? Entonces, si yo quiero guardar este dato como una cadena, cada numerito es un carácter y cada carácter ocupa 2 bytes. Entonces, sí, 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 aquí son 10. Son 10 caracteres. Cada carácter ocupa 2 bytes en Java. ¿Sí? El 2, aquí es como número, pero aquí ya es como carácter. Ocupa 2 bytes. Entonces, si contamos estos dígitos, son 10. Cada uno ocupa 2 bytes. En total ocuparía, para guardar ese dato, ocuparía 20 bytes. Bueno, si este mismo dato yo lo guardo como entero en el binario, el entero nada más ocupa 4 bytes. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí todo lo que guardemos en el archivo de texto, todo se va a guardar como cadena. Y eso lo tenemos que considerar a la hora de que lo vamos a leer. Los vamos a leer como cadena. Aunque hayamos guardado números, lo vamos a leer, lo va a guardar como cadena y lo tengo que leer como cadena. Bueno, aquí habla de la extensión que si no hay una buena razón para cambiarle la extensión, lo vamos a manejar como TXT. Y aquí viene el ejemplo de Java y de PCIN. PCIN, su extensión es .psc y de Java es .java. Bueno, entonces, ahora sí, pues vamos a empezar. ¿Qué clases vamos a utilizar para manejar los archivos de texto? ¿Por qué viene primero la opción de grabar? Porque para leer necesito que esté grabado primero, ¿no? ¿Sí? O sea, para leer necesito que esté grabado primero. Entonces, primero vamos a grabar información y luego la vamos a leer. Bueno, grabarse, así como cuando tú le haces en una aplicación guardar como, sí. Tú estás guardando la información, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las clases que nos van a permitir? Hay una jerarquía muy completa de clases para manejo de archivos, ¿eh? De ahí vamos a tomar las que nosotros vamos a usar. Bueno, para guardar un archivo de texto, primero nos vamos a ubicar en esto. Vamos a utilizar una clase que se llama FileWriter. FileWriter me pide en su constructor, me pide el nombre y la ubicación del archivo como una cadena de caracteres, ¿sí? Y entonces aquí creamos un objeto. Este objeto lo utilizamos para crear otro objeto de la clase PrintWriter. PrintWriter, y le vamos a pasar a su constructor de PrintWriter
el objeto que creamos aquí. O sea, el objeto que creemos aquí se lo vamos a pasar al constructor de PrintWriter. Y sobre el objeto PrintWriter es donde vamos a hacer las acciones de grabar, porque contiene los métodos para grabar. Esto es algo similar a como ocurre con el escáner. Nosotros, digamos, la consola en cierta forma se comporta como un archivo, ¿eh? El system out es grabar a la consola y la consola más que la visualizamos. Y el system in es como leer de la consola. Entonces es digamos, las mismas operaciones. Entonces, nosotros para leer en modo consola utilizamos el escáner, si se acuerdan, ¿no? Y en el escáner, cuando creamos el objeto escáner, que le llamamos teclado u otro nombre, le pasamos al constructor el system in. El system in es la entrada estándar de Java. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué se lo pasamos al escáner? Nosotros podríamos leer los datos con el system in. Trae métodos para leer, pero los trae como más, digamos, más rudimentarios, por decirles de una manera. De tal manera que se nos complicaría más, tendríamos que hacer más cosas para leerlo con el system in. Entonces, Java, en versiones de hace mucho, pero en las primeras no estaba el escáner, en las primeras versiones de Java. Cuando se dieron cuenta que era medio complicado leer en modo consola con el system in, entonces crearon la clase scanner y al constructor de escáner le pasamos el system in y luego el escáner nos proporciona métodos para lectura pues mucho más prácticos, el next in, el next doble, todos esos. Es más o menos la misma situación. FileWriter sí trae métodos para grabar, pero están más complicados. Entonces, ¿qué dice Java? Te creamos otra capa, una clase PrintWriter, le pasas a PrintWriter el objeto que creaste aquí y el objeto PrintWriter te va a proporcionar métodos más prácticos para grabar. Y esos métodos ya los conocemos, son los que usamos en modo consola. ¿Cuál es la diferencia entre el print y el println? Exactamente. Entonces, hagan de cuenta que aquí es como si estuviéramos mostrando en la consola, pero en lugar de mostrarse en la consola, se va a guardar en un archivo. Si queremos que brinque de línea, usamos el println. Si no queremos que brinque de línea, usamos el print. Bueno, ahorita regresamos a ver lo de la lectura, porque vamos a empezar un ejercicio que es el que viene aquí. Aquí. Dice, vamos a desarrollar una aplicación en modo consola para grabar el nombre, las materias y sus calificaciones de un alumno o alumna a un archivo de texto. ¿Sí? Para pasar a otros editores de texto el código, ¿cómo funcionan los archivos? Ahorita, lo de que estábamos viendo ahorita, estos, sí. ahorita lo vamos a aplicar. No es tan simple como guardarlo nomás, o sea, hay que crear algo de... No, es que, fíjate, si nosotros abrimos cualquier aplicación aquí mismo, la de NetBeans, sí. Si yo le digo, quiero guardar este archivo, ¿cómo le hago? Le digo, File, y luego le doy, bueno, aquí, Save. No me pone Save porque ya está grabado. Save As, ¿verdad? Si yo aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Me va a poner una ventana, ¿verdad? Y luego me va a decir, ¿cómo le quieres poner al archivo? Y cuando yo le dé grabar, pues yo no sé realmente qué hace, pero tiene que haber un proceso que tome la información. Esto que estamos viendo aquí, esto es una interfaz, ¿sí? La interfaz del editor. Pero entonces el proceso de grabar tiene que tomar esa información que está en memoria, en el editor, y con algunas instrucciones tiene que ir a grabarlo a un archivo. Es lo que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Precisamente. Nada más que ahorita lo vamos a hacer en modo consola, ¿sí? Sí, estamos haciendo lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Con la información que le vamos a pedir al usuario. Entonces, a ver, voy a dejar esto por aquí a la mano porque lo vamos a requerir. Si se alcanza a ver, ¿no? Aquí la flecha indica el sentido del flujo de datos, ¿no? Nosotros tenemos la aplicación generalmente son interfaces en memoria, ¿sí? Entonces, con algún botón, hay aplicaciones que de manera automática guardan la información. Las aplicaciones administrativas, por ejemplo, y muchas aplicaciones, no hay un botón que diga guardar. Dentro de algún proceso lo guardan. Pero en estas que son como las que estamos utilizando, sí, conscientemente nosotros tenemos que decir que lo grabe, ¿verdad? Con alguna instrucción.
Bueno, la aplicación tiene la información en una interfaz y luego a través de estos objetos la vamos a grabar a un archivo que va a quedar en el sistema operativo. ¿Sí? Ok, bueno, entonces vamos a quitar esto y vamos a crear una aplicación. Una aplicación que se va a llamar archivo texto. Creamos una aplicación. Aplicación archivo texto. Bueno, entonces, vamos a pedirle, la información se la vamos a pedir ahorita al usuario, va a ser el modo consola, entonces así con el teclado me va a decir el nombre del alumno o alumna, cuántas calificaciones, cuántas materias lleva y la calificación de cada materia. Eso es lo que le vamos a preguntar y nosotros lo vamos a guardar, lo vamos a grabar en un archivo. Bueno, entonces vamos a entrar el escáner. Sí. Y vamos a preguntarle al usuario, vamos a preguntarle primero el nombre del archivo, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar el archivo? La ubicación no se la vamos a preguntar en este momento, o sea, nada más el puro nombre del archivo. Entonces le diríamos nombre del archivo, ¿sí? Y vamos a tomar esa información en la variable archivo, una cadena. Teclado next line, ¿verdad? Para leer una cadena. Bueno, ahora vamos a pedirle el nombre del alumno o alumna. No, primero system. Nombre de alumno. Bueno, no me gusta usar esto, pero y vamos a decir string nombre o alumno, como quieran, igual. Ahí estamos preguntando el nombre del alumno o alumna del cual vamos a obtener la información. Ahora vamos a preguntarle, todo esto va a ocurrir en memoria RAM. ¿Sí? Ahora vamos a preguntarle cuántas materias system. ¿Cuántas materias? Así. Y eso lo vamos a poner en un entero. Si le ponemos qué? Next, la diferencia entre el next y el next line es, el next es para una sola palabra y el next line es para para dos o más palabras. Bueno, entonces, con esto vamos a crear un arreglo, dos arreglos, uno de nombres de las materias y otro de su calificación, porque se lo vamos a pedir al usuario. Entonces vamos a decir string un arreglo materia, ¿sí? ¿Cuántas materias? Pues n. Y un arreglo de calificaciones, vamos a decir que sean enteros, ¿sí? Les voy a llamar notas, son las calificaciones. También n. Y luego vamos a
pedirle esas calificaciones con un ciclo. Vamos a pedirle el nombre de la materia y su calificación. Aquí le vamos a decir materia. Bueno, para llevar un control, aquí le vamos a poner más I más 1, para que no empiece la materia 0, más 2 puntos, así. Que diga materia 1, materia 2, así. ¿Notas de qué? Bueno, Notas de calificación. O sea, para no poner calificación está muy largote, ¿no? Bueno, entonces aquí le diría materias, subíndice I es igual a teclado.next line. Y luego, ese es el nombre de la materia. Ahora vamos a pedirle la calificación en esa materia. Calificación en esta materia. Y le vamos a decir ahora notas, subíndice I es igual a teclado. Vamos a decir, lo pusimos de entero, ¿verdad? Entonces, next. ¿Y qué tal si lleva decimales? no. Vamos a ponerlo doble, pues. Doble. Lo cambia a doble, ¿eh? Y entonces acá, pues vamos a ponerle next doble. Bueno, hasta ahí, pues todo tranquilo, todo normal. Pero, ¿qué pasa si lo dejamos hasta ahí? Pues lo ejecutamos, si todo está bien, damos los datos y ¿dónde quedaron los datos? Cuando ya se termina la aplicación. Pues como es memoria RAM, cuando se termina la aplicación libera todos los datos que haya usado en memoria y pues no se pierden todos, ¿verdad? De todos modos vamos a probar antes de... Porque creo que vamos a tener un pequeño problema. A ver, nombre del archivo, vamos a ponerle Juan.txt, porque va a ser de Juan Pérez o Juan López, alguien así, ¿sí? Juan, y luego, nombre del alumno, Juan Pérez López, por ejemplo. No estoy poniendo acentos. Dice, ¿cuántas materias? Voy a poner ahorita poquitas, unas 5 materias, ¿sí? Materia 1, ¿sí se fijan qué pasa? Me debería pedir el nombre de la primera materia y luego la calificación, pero se la brinca. Eso sucede muy seguido cuando usamos el next line. Entonces, por eso lo quise probar antes. Eso no está bien, ¿verdad? Porque ya se saltó el nombre. Sí lo estoy pidiendo, pero se lo saltó. Bueno, esa es una forma. Y la otra es que vamos a crear nuevamente el objeto escáner. Aquí antes de que pida la materia aquí. ¿Sí? Teclado es igual a new. Es un poco salvaje esto, pero ahorita lo vamos a hacer así. Porque cada vuelta que da estamos creando un nuevo objeto, ¿no? Nada más que, pues, el objeto anterior, al que apuntaba el teclado anterior, pues como ya no tiene referencia, pues lo va a recolectar el garbage collector. Es que cuando usas el next line, a veces con el next, y casi seguramente con el next line, pasa eso de que no trabaja bien el escáner. Entonces por eso lo volvimos a crear. Vamos a ver si aquí ya. Nombre del archivo, Juan.txt, Juan Pérez. Vamos a poner 3 materias. Y ahora sí, materia 1, pues no sé, ¿qué calificación sacaste? ¿Qué calificación van a sacar? 10. Un 100. Y
luego materia y así, ¿va? Bueno, ahorita, pues no está grabando nada. Ahorita, materia, no sé, mate, pues ahí sacaron un 87 y luego física, pues a lo mejor un 87, ¿sí? Bueno, ahí quise terminar la ejecución pues, nada más para hacer énfasis que no está guardando nada. Toda esa información se perdió. Ya la aplicación terminó, la aplicación de los datos ya no los tenemos. Bueno, entonces, porque cuando termina una aplicación, pues todos los datos que utilizó en memoria, pues ya los borra, ya para dejar disponible esa memoria, ¿no? Bien, entonces, ahora sí, vamos a empezar con nuestro archivo. Dice aquí que primero creemos un objeto de la clase FileWriter. Vamos a hacer eso. Vamos a poner aquí, grabamos el archivo, grabamos. Ahorita tenemos toda la información en variables de memoria. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a utilizar nuestra clase FileWriter. FileWriter. Y le voy a poner a la referencia FW las iniciales de la clase. Igual a new FileWriter. ¿Qué? Porque si usa el tiempo en el que usted lo va a guardar. Sí. La idea es que lo guarde. Se va a quedar en un archivo. A ver, entonces, ya aquí le pasamos el nombre del archivo. El constructor de FileWriter le vamos a pasar el nombre del archivo. ¿En dónde lo tenemos? En la variable archivo. Entonces aquí le pasamos archivo. ¿Sí? Nada más que esto va a ser muy común en el manejo de archivos. Me va a pedir que envolvamos, Ese es el nombre. que agreguemos o sea, que lancemos una excepción. Es que como los archivos son elementos externos a la aplicación, pues están un poco fuera del control, ¿no? No podemos controlarlos totalmente. Entonces, por eso aparecen manejo de excepciones por si no está el archivo, por si está dañado. Todo se puede, por ejemplo, el plano como el main, o sea, se puede No, lo vamos a hacer en visual. También lo vamos a hacer en visual. Sí, ahorita porque es el primero. Bueno, entonces vamos a tomar el que dice surround statement, es envolver en un try catch. Vamos a envolver esto en un try catch, ¿sí? Entonces, bueno, entonces aquí ya me puso dentro de un try la creación del objeto. Bueno, ya creamos el primer objeto que es el FileWriter. Le pasamos el nombre del archivo. Pero el objeto en donde vamos a grabar o donde vienen los métodos de grabación es en PrintWriter. Entonces aquí le diríamos, vamos ahora a crear, ya creamos vamos a crear este otro. PrintWriter, PW, ahí la referencia le pueden poner otro nombre, ¿verdad? Igual a new PrintWriter. Es que el primero, vamos a verlo de esta manera. El primero es el que se va a entender con el archivo en el sistema operativo. Y el segundo es el que va a tener los métodos que la aplicación va a poder utilizar para grabar. Están relacionados. Es flujo de información que va caminando. El primero es para la aplicación para que. El primero es para decirle cuál es el nombre y ubicación del archivo. El primero. Y el segundo es para que me dé los métodos con los cuales voy a grabar. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo relaciono los dos objetos? Al PrintWriter, a su constructor, me está pidiendo, oye, dame un parámetro, le vamos a pasar el FW que acabamos de crear. ¿Sí? ¿Qué dice acá? Bueno, que importe la librería. Bueno, ahí, ya en la aplicación, digamos que cuando necesitamos grabar un archivo, antes de grabar tenemos que crearlo. Bueno, aquí prácticamente lo crea y lo deja listo para grabar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hay que cerrar los archivos que abrimos. Ya las aplicaciones entre más
son más seguras. Y entonces cuando, por ejemplo, ¿qué pasa cuando estamos trabajando en Word y luego se va la luz? No se guarda. Es una copia de seguridad cada cierto tiempo. Se guarda una copia. Antes no era así, antes, o sea, no grabaste, lo perdiste todo. No, ahora las aplicaciones normalmente van grabando así versiones intermedias, de tal manera que si se va la luz, pues hay una versión que podemos recuperar y el mismo programa te da la opción de recuperar. Bueno, aún así, lo mejor es cerrar los archivos, que se abran, se trabajen y luego que se cierren. Entonces, aquí para cerrarlos, pues lo vamos a hacer en orden inverso a como abrimos los flujos. Esto también se le llama flujo a los archivos. Entonces, PW lo voy a cerrar con un método que se llama close. Y FW lo vamos a cerrar también con un método que se llama close. Entonces, en el inter entre que creamos los archivos y los cerramos, ahí es donde vamos a grabar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los métodos que vamos a utilizar para grabar? Aquí vienen. Tienen muchos más métodos, pero los que vamos a usar nosotros son estos dos. El print y el println. Vean cómo esos métodos se aplican sobre el objeto printWriter, no sobre el FileWriter. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a grabar? Primero voy a grabar, no el nombre del archivo, ese ya va a estar en el sistema operativo. Vamos a grabar el nombre del alumno. ¿Sí? Entonces, le vamos a decir aquí, vamos a utilizar, ¿qué utilizaremos? ¿Print o println? Pues todo depende de cómo queramos que se quede grabado en el archivo. Normalmente vamos a usar println porque queremos que grabe un dato y lo abajo otro y abajo otro. Hagan de cuenta que lo estamos haciendo como una salida a la consola. ¿Sí? Entonces le diríamos print, bueno, ahora sí, grabamos, ¿mande? Sí, en el inter entre que se abrió y se cerró, ¿verdad? Entonces le decimos pw es el objeto y luego print ln que guarde, que grabe el nombre del alumno. ¿Cómo le pusimos? Nombre, ¿verdad? Ahí no hay problema porque, bueno, es más, en realidad, cuando grabamos no va a haber ningún problema para que lo convierta a cadena, solito lo va a hacer. Como lo hace el println cuando mostramos en consola, decimos, todo lo que le llega al println lo convierte a cadena. Entonces aquí, no importa qué dato le mandemos, lo va a convertir a cadena para grabarlo. Bueno, ahora vamos a grabar. Fíjense, por ahí viene, en las notas viene una frase que alguien me dijo por ahí cuando yo empecé a trabajar archivos. Ni se graba todo lo que se ve, ni se ve todo lo que se graba. ¿Sí? Cuando nosotros vemos la interfaz de una aplicación, no todo lo que se ve ahí se graba en el archivo. Y no todo y lo que está en el archivo, no todo lo vamos a ver acá. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo que grabar el nombre de la materia y su calificación, pero los voy a grabar uno abajo de otro y luego otra materia y su calificación, otra materia y su calificación. Entonces, cuando yo lo quiera leer ese archivo, en realidad no voy a saber cuántas materias estoy grabando, están grabadas. Por esa razón es conveniente grabar la N también, el número de materias. Entonces, vamos a grabar ahora el número de materias. PW. Y tenemos que estar muy atentos al orden en que grabamos porque exactamente así es como tenemos que leer. A la hora de leer tenemos que respetar cómo está grabado, si no, no va a marcar por ahí error. println, que grabe la N. La N es un entero, pero me lo va a convertir a cadena. Luego, ahora sí, vamos a grabar cada materia y su calificación, pero no, fíjense, lo podemos grabar su materia y su calificación en un ladito. O también otra observación. Lo que nosotros vemos en los archivos de texto muchas veces no están para un lector humano. Ya ven que a veces abrimos un bloc de notas, un archivo, y la información como que tiene cierta coherencia, pero no la podemos leer muy bien porque tiene alguna estructura. Entonces, muchos de los archivos que nosotros vemos de texto, pues no son para que los lea una persona, es para que los lea una aplicación. Entonces, ahorita nosotros, para una persona sería mejor que estuviera el nombre de la materia y en un ladito la calificación, para un lector humano. Pero eso nos complicaría a la hora de leer el archivo. ¿Cómo separar de una sola línea
el nombre de la materia y la calificación. Por eso yo voy a preferir grabar en un renglón el nombre y en otro renglón la calificación. Entonces, eso lo vamos a hacer con un ciclo. Vamos a recorrer todo el arreglo que se llama datos y que se llama materias. Aquí sería datos.len. Y menor, que no se llama datos, se llama notas. Notas.len. Con esto los va a ir guardando. Cada vez que haga un PW, estamos guardando en el archivo. ¿Sí? Bueno, entonces aquí le diríamos PW. Vamos a grabar el nombre de la materia. Entonces le decimos println materia, se llama materias, ¿verdad? Subíndice I. Sí. Bueno, el que lo tiene es el PrintWriter. Ese ya trae, sí, estamos usando clases que Java ya implementó. ¿Sí? Ok, entonces, pw.println y luego, ¿qué le decimos? Notas, subíndice I. Si esto lo estuviéramos viendo o pensando para que se vean en la consola, tal vez pues no estaría muy bien. Cuando mostramos en consola generalmente sí es para que lo vea una persona, un humano. ¿Sí? Bueno, entonces ya terminó. Ya cuando cerró, le voy a poner un mensaje aquí. System. Datos guardados. Mande. Aquí le ponemos un letrero para que el usuario sepa que algo pasó, porque si nada más lo dejamos así, el usuario va a decir, ¿sí lo grabó o no lo grabó? Bueno, entonces, vamos a ver. Lo ejecutamos. Nombre del archivo, otra vez Juan. Juan.txt. Luego, nombre del alumno. Vamos a ponerle Juan López García, por ejemplo. Luego, ¿cuántas calificaciones? Vamos a ponerle unas 5 materias, ¿sí? 5 materias. Materia 1, no sé, ética. ¿Cuánto sacó en ética? No sé, a lo mejor sacó un 95. Y luego, programación orientada a objetos, aquí sacó como un 80. Y luego en física, no sé, sacó un 75. Y luego en fundamentos, investigación, no, le voy a poner nombres cortos, ¿eh? Otro nombre cortito, Progra. Es que bueno, Progra. Y luego aquí sacó, pues no sé por qué lleva al mismo tiempo PO y Progra, pero bueno. Entonces vamos a ponerle aquí un 100. ¿Sí, verdad? Materia 5, vamos a ponerle química. Química, y sacó, pues no la libró, 67, ¿sí? No es, ok. ¿Qué dice? Información grabada en el archivo, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, ¿en dónde ubicó el archivo? Sería la pregunta. Si no le decimos nada, lo va a ubicar en la carpeta del proyecto. Entonces, voy a buscar el proyecto, el que acabamos de crear, ¿verdad? Aquí está, aplicación archivo texto. Viene siendo ¿no? Es el que creamos hoy. Y aquí está el archivo Juan. Ahí está Juan. ¿Y se lo abre con el blog de notas, profe? ¿Por qué lo podemos ver con el blog de notas? Pues porque es un archivo de texto. ¿Sí? Sí. Sí, eso bueno, es uno de los detalles del archivo de texto. Como todo es cadena de caracteres, pues necesitaríamos
a la hora de leer lo va a leer como cadena. ¿Sí? Fíjense, voy a hacer un pequeño cambio nada más aquí. Acá, ¿no? Ahí ya terminó. Vamos a suponer que yo dijera, no, es que sabes que aquí en el blog de notas como que no se aprecia bien, o por qué no ponemos la calificación, el nombre de la materia y luego un tabulador y luego una calificación, como lo veríamos en la consola, ¿no? Sí lo podemos hacer, o sea, si le decimos ahora aquí, sabes que en lugar de, vas a poner las materias más un tabulador, ¿sí? Y no uses print, LN, usa print. Entonces, cada vez que ejecutamos el programa va a guardar un archivo. Sí. Sí, aquí ya va. Lo voy a guardar en otro archivo. O sea, por ejemplo, ¿Cuántos archivos puede hacer? todos los que necesites. O sea, en una aplicación, ¿cuál es el límite en una aplicación? No hay. No hay más que el espacio en el disco, ¿no? ¿Qué es el proyecto? Porque no tiene el nombre. Bueno, vamos a probarlo con estos cambios, ¿sí? Ahora le voy a poner el archivo María.txt. Y luego, se llama María, no sé, Rodríguez. Luego, 4 materias. Luego, puros nombres cortitos. POO sacó un 89. Y luego, física sacó un 100. Luego, ética sacó un 79. Y, química. Ahí le faltó la I, pero bueno, sacó un 95, ¿sí? Ya está grabado. Me voy a la carpeta y aquí está María. Entonces, María, ¿sí? Ahora, ustedes como usuarios, como lectores humanos, ¿cuál archivo les parece mejor? ¿Este o este? O sea, si yo estuviera pensando que este archivo es para que lo vea una persona, pues yo lo grabaría así, ¿verdad? Pero no es para una persona, es para una aplicación. Vamos a hacer la contraparte. Vamos a hacer la aplicación que lee la información. Entonces, obviamente, a la hora de leer, yo tengo que respetar cómo está grabado. Tengo que saber cómo está grabado, si no, no voy a poder leer. Entonces, nosotros lo vamos a hacer de esta manera. Por eso lo voy a volver a cambiar. Eso es nada más para que ustedes vean, pues que todo lo que nosotros hacemos para que se muestre en modo consola, lo podemos hacer con print y print LN. Trabajan igual, nada más que en lugar de la consola lo hacen en un archivo. Entonces aquí le diríamos print LN, le quitaría el tabulador. Es que en una aplicación es más difícil leer esto que leer esto. ¿Por qué? Porque aquí leo cada renglón es un dato, pero acá no. Acá este renglón lo leo como una cadena y de alguna manera yo tengo que separar lo que es el nombre de la materia y lo que es y tengo que saber cómo está separado para cómo a la hora de que lo grabaron, cómo lo separaron para yo poder separar esa cadena que leo. ¿Sí? Bueno, entonces esto lo voy a dejar como estaba, ¿eh? Aquí era print ln y print ln y así quedó. Pues ya mañana haremos la lectura del archivo.